Hola chicos, buenos días, buen lunes, ¿cómo están? Vamos a empezar con la unidad nueva, que en realidad la unidad nueva es hidrostática. Y la hidrostática es esa parte de la física que estudia los líquidos en reposo. Pero para poder nosotros empezar a estudiar hidrostática tenemos que manejar ciertas magnitudes físicas que vamos a repasar algunas y aprender otras aquí en la introducción a la hidrostática. Porque en hidrostática vamos a manejar esas magnitudes, esas propiedades de los cuerpos o fenómenos que se pueden medir. Y bueno, necesitamos familiarizarnos con ellas. La presión, la densidad y el peso específico. Vamos a empezar con la presión. Y la presión muchas veces se puede llegar a confundir con fuerza, pero la presión está relacionada con la fuerza, pero no es la fuerza. Porque fíjense que si nosotros tomamos un almohadón y arriba ponemos un ladrillo, se puede hundir de diferentes maneras de acuerdo a la posición en que pongamos el ladrillo. Si nosotros nos subimos a la cama, el colchón se hunde distinto si estamos parados, si estamos sentados o si estamos acostados. ¿Qué pasa? El ladrillo o nosotros pesamos lo mismo en la posición que sea, pero ejercemos distinta presión. Si nosotros estamos parados sobre la cama, ejercemos nuestra fuerza sobre la planta de los pies, que es pequeña, y se hunde mucho, hacemos mucha presión. En cambio, si nosotros estamos acostados, la fuerza-peso se distribuye a lo largo de toda la superficie del cuerpo y el colchón se hunde poco. Porque la presión está relacionada con la fuerza que se ejerce, pero también con la superficie en la que la fuerza se ejerce. Entonces vamos a decir que presión es la cantidad de fuerza ejercida por unidad de superficie. Entonces la vamos a calcular como presión igual a fuerza sobre superficie. Bien, la fuerza puede ser la fuerza peso o cualquier otra fuerza. Y la superficie es lo mismo que el área en la que se ejerce esa presión. El aparato para medir la presión se llama barómetro o manómetro. ¿Sí? Las unidades en las que se mide la presión va a ser una unidad de fuerza sobre una unidad de superficie. Entonces en el sistema MKS va a ser Newton sobre metro cuadrado y a eso se le llama Pascal. En el sistema CGS va a ser Dina sobre centímetro cuadrado y a eso se le llama varia. De esta unidad viene el nombre de barómetro. Y en el sistema técnico va a ser kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. ¿Sí? Las unidades se van a derivar de la formulita. Como vemos, estamos trabajando con fuerza, esa acción que un cuerpo ejerce sobre otro y que puede provocarle deformación o un cambio en el estado de reposo o movimiento y sus unidades Newton, Dina, kilogramo fuerza. Y estamos trabajando con superficie o área. Por eso les pongo esta diapositiva donde repasamos un poquito algunas fórmulas de superficie. En el cuadrado, que todos los lados son iguales, es lado por lado o lado al cuadrado. En el rectángulo tenemos una base o lado mayor y una altura o lado menor. Yo prefiero llamarle lado mayor y lado menor porque después cuando tenemos un cuerpo, el cuerpo tiene aparte una altura. Y podemos confundirnos, pero si no, no hay ningún problema. Entonces el área o superficie va a ser multiplicar el lado mayor por el lado menor o la base por la altura. En el triángulo vamos a tener también una base, una altura, base por altura sobre 2. Se considera que con dos triángulos hacemos un rectángulo. Y un círculo va a ser la superficie pi 3,14 redondeada, y si no en la calculadora sale todo el número pi por radio al cuadrado, siendo el radio la distancia entre el centro y el perímetro de la circunferencia o círculo. Bien,
Acá tenemos, por ejemplo, como una misma fuerza, y este es el caso como de un ladrillo, que por ejemplo tiene 5 centímetros, 2 y 10 centímetros sus lados, ¿sí? Ladrillo tiene 3 lados diferentes. Entonces, como de acuerdo a ponerlo paradito, ponerlo acostado o de lado, podemos calcular la presión y vamos a ver que es diferente. ¿Sí? En este caso podemos hacer nosotros el cálculo. ¿Sí? Dice que el cuerpo de la figura tiene una masa de 1 kilogramo. Masa por gravedad es el peso. Si nosotros redondeamos la gravedad, en el ejemplo lo han redondeado de 9,8 a 10 metros sobre segundo al cuadrado, el peso va a ser 10 newton. Entonces podemos ir calculando la superficie de la base, que en este caso sería de 2 por 5, ¿sí? 2 por 5, 10 centímetros al cuadrado. En este caso estaría 10 centímetros por 5, ¿sí? 50 centímetros al cuadrado. Y en este caso tendríamos 10 por 2, ¿sí? 20 centímetros al cuadrado. Entonces a los 10 newton lo dividiríamos por las distintas superficies. Yo oralmente acabo de decir el peso, la fuerza peso que ejerce el ladrillo sobre la superficie de apoyo y las distintas superficies. Entonces les dejo de tareita a ustedes que hagan la presión, que es fuerza peso sobre superficie, para ver en los 3 casos cuál va a ser la presión. Y vamos a ver que a menor superficie, mayor presión. Aquí tenemos eso. La presión ejercida es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la superficie. Aquí le puse en y va E. Lo vamos a corregir. Bien. Entonces nos va a quedar esa tareita para la carpeta o ahí en la diapositiva si las imprimimos. Bien, eso con respecto a la teoría de presión. Vamos con la densidad. La densidad es la masa de un cuerpo por unidad de volumen. Y cuando hablamos de densidad es cuando, por ejemplo, si nosotros tomamos una piedra de 100 gramos y un paquete de algodón de 100 gramos, vemos que ocupan volúmenes muy diferentes. Entonces, eso tiene que ver con la densidad. Por eso en la casa, las jarritas medidoras, donde medimos arroz, harina, azúcar, vamos viendo que tienen diferentes volúmenes para a veces los mismos gramos, la misma masa, porque cada sustancia tiene una densidad diferente. La densidad es una propiedad intensiva de las sustancias y cuando las sustancias son puras, tenemos tablas donde encontramos la densidad de esas sustancias puras. Si son mezclas, ya cada una va a tener su densidad. La vamos a tener que calcular. Vamos a calcular la masa, a calcular el volumen y haciendo masa sobre volumen vamos a tener la densidad. La densidad entonces masa sobre volumen va a tener unidades de esas magnitudes. Entonces en el MKS, kilogramos sobre metro cúbico, en el CGS, gramos sobre centímetro cúbico y en el técnico, unidad técnica de masa sobre metro cúbico. Tenemos las de uso común, que son gramos sobre mililitro o kilogramos, sobre litro, sabiendo que un litro, la equivalencia es de 1 decímetro cúbico. Bien, como vemos, vamos a trabajar volumen, masa, cantidad de materia, ¿sí? Cuyas unidades son kilogramo, gramo y unidad técnica de masa, pero vamos a trabajar con volúmenes. Entonces aquí le puse una diapositiva donde están fórmulas para calcular el volumen de los cuerpos. En estos tenemos las 3 dimensiones, ¿sí? Acá sacamos la superficie del círculo y después lo multiplicamos por la altura. Cuando tenemos un paralelepípedo, nosotros también por ahí le decimos prisma, sacamos la superficie de apoyo, lo multiplicamos por la altura. En el cubo, donde todas las caras son iguales, es lado al cubo.
En la esfera tenemos 4/3 de pi por radio al cubo, una esfera, una bola, una pelota, y en el cono es muy parecida, tenemos en realidad 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura del cono. ¿Sí? Las que más usamos son estas 4. Por lo general el cono no lo usamos, pero bueno, estaba en la gráfica y de paso nos queda. Aquí les pongo una tabla con algunas densidades en gramos sobre centímetro cúbico y en kilogramos sobre metro cúbico de distintas sustancias como el aceite comestible, el acero, agua de mar, agua destilada. El agua de mar es un promedio, ¿verdad? Aire, alcohol, aluminio, bronce, cobre, corcho, gasolina, glicerina, hidrógeno, hielo, hierro, mercurio, oro, oxígeno, plata, platino, plomo y sangre. Bien, el agua en sus distintos estados tiene distintas densidades. Bien, continuamos entonces, ahí podemos sacar datos. Cuando un problemita nos habla de una sustancia, nosotros venimos acá y tenemos ya como dato, si nos dio el nombre de la sustancia, buscamos en la tabla la densidad. ¿Sí? En los problemitas que vamos a hacer, vamos a proceder así. Después tenemos el peso específico. Entonces vamos desarrollando la capacidad de buscar datos en tablas. En el peso específico estamos hablando, es parecido, pero en vez de la masa, acá utiliza el peso por unidad de volumen, ¿sí? Peso específico con la letra gamma es igual a la fuerza peso sobre el volumen. Entonces va a relacionar eso. ¿Qué unidades tiene? Unidades de peso dividido volumen. Entonces en el MKS Newton sobre metro cúbico, en el CGS DINA sobre centímetro cúbico y en el sistema técnico kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Por ahí de uso común podemos llegar a ver Newton sobre litro, kilogramos fuerza sobre litro, DINA sobre mililitro. Y acá podemos recordar que 1 kilogramo fuerza es igual a 9,81 Newton. Por otro lado, si nosotros tenemos peso sobre volumen, sabemos que peso es masa por gravedad. Y si reemplazamos masa por gravedad, donde va peso y nos queda dividido volumen, masa sobre volumen es densidad. Entonces nos queda que el peso específico también lo podríamos calcular como densidad por gravedad, teniendo en cuenta las unidades, ¿no? Que sean del mismo sistema. Y aquí les pongo una tablita donde tenemos algunos pesos específicos y también algunas densidades, ¿no? En distintas unidades. Kilogramos fuerza sobre litro, kilogramos fuerza sobre metro cúbico, newton sobre metro cúbico. Y acá kilogramos sobre litro y kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ahí podemos elegir, de acuerdo a los datos que nos da el problema, cuál nos conviene usar para que podamos simplificar unidades y eso. Esa sería la teoría. Acá les dejo un problemita resuelto. Un cubo de madera de 10 centímetros de lado pesa 8,82 newton. Calcular la densidad de ese material y su peso específico. Como tenemos el lado, 10 centímetros es 0,1 metro, para calcular el volumen se multiplican 3 veces esa arista. La arista es el lado. Y nos queda 0,001 metro cúbico. El peso específico, que puede ser con la letra gamma o PE, es peso sobre volumen. Entonces ponemos la fuerza peso dividido el volumen y tenemos el peso específico. En cambio, la densidad es masa sobre volumen. Como peso es igual a masa por gravedad, despejando nos queda que la masa es el peso sobre la gravedad. Dividimos el peso dividido la gravedad y nos da 0,9 kilogramos. Entonces ponemos acá la masa, 0,9 kilogramos dividido el volumen que ya habíamos calculado y nos da la densidad. Y ahí hemos tenido la densidad y el peso específico. ¿Sí? Con la formulita de densidad y peso específico podemos calcular eso, pero también podemos calcular la masa o el volumen en el caso de la densidad, o podemos también calcular el peso o el volumen sabiendo un peso específico, ¿sí?
Si yo sé de un cuerpo su volumen y su peso específico, puedo saber cuánto pesa. Si yo sé su volumen y su densidad, puedo saber cuál es su masa. O también al revés. Si yo sé su volumen y su peso específico, puedo saber el peso. Si yo sé el volumen y la densidad, puedo saber la masa. Despejando. Son formulitas con 3 numeritos, 3 magnitudes. Si sé 2, puedo saber la otra. Y aquí, por último, está en esta diapositiva final 3 ejercicios de cada tema, ¿sí? Ejercicios que tienen que ver con densidad, con peso específico. Les doy las sustancias, buscamos en las tablas los datos de densidad o de peso específico que necesitemos. Arista significa lado. Y en los de presión les doy para que calculen un volumen, para que busquen. Recordemos que un cuerpo apoyado siempre ejerce su fuerza-peso sobre la base, la superficie de apoyo. Acá tenemos una pileta pelo pincho, que también es como un prisma, tiene 3 lados diferentes. En los 3 me estoy dando cuenta que les he dado prismas que están apoyados, ¿sí? Entonces, en este no calculamos la presión, sino que me da la presión y la fuerza y me pregunta la superficie. Son muy simples. Si necesitan algún video de resolución de algún tipo de problema, me avisan, pero en realidad son muy simples. Y en esto, sobre todo, les digo que está muy bueno que puedan dibujar, ¿sí? Para darse cuenta, mejor todavía, un esquemita. Bueno, muy bien, espero que les sea útil y nos vemos en el Zoom de la próxima semana.